los que te conocemos un poquito también, Goyo, pues sabemos que una de tus principales temáticas en los monólogos ha sido Estados Unidos. No te tendría que preguntar por eso inevitablemente. ¿Por qué? ¿Dónde surgió todo el tema americano? ¿Por qué decidiste centrarte en esa temática? Cuéntanos un poquito, Goyo, dónde viene esa Bueno, afición por Estados Unidos. Esto fue una decisión pues un poco también sobrevenida, pero estratégica. A ver, yo veía mucho cine, soy muy cinéfilo, y mucha televisión, muchas series, y claro, evidentemente la mayor parte del producto audiovisual que se veía, ahora va cambiando, pero sobre todo en esa época, pues bueno, sigue siendo material estadounidense, ¿no? Entonces, claro, ya cuando hacíamos sketches de los que te hablaba, hacíamos mucha parodia de películas. De hecho, uno de los espectáculos que hicimos se llamaba Cinemascopia, porque eran como refritos de películas de guerra, de acción y tal. Y claro, ya estaba ahí todo ese pozo. Entonces, cuando me puse a hablar de cosas, pues de repente se me ocurrió que era divertido comparar el día a día español con el día a día americano. Y les encantó. Y aquello, claro, yo tomé la decisión porque dije, aparte de que me da muchísimo material para no dejar nunca de generar, tú ten en cuenta que tenía que hacer un programa de televisión en el Club de la Comedia, tenía que presentar constantemente monólogos y demás. Entonces aquello era, necesito crear un material. Entonces tienes que crear una fórmula, por así decirlo, que te permita habilitar. Luego también te hace más conocido, igual que Luis Piedrahita se convirtió en el rey de las cosas pequeñas. Pues en mi caso pasé a ser el experto en asuntos americanos. Eso te da mucha, desde el punto de vista de la difusión, que tengas tu claim, no lo cuento, lo hago. Esto en América no pasa, tal, que ese tipo de cosas, por suerte, yo siempre he sido muy teórico de lo que hago, entonces las estudiaba y sabía que había que hacerlas, ¿no? Y me pasaba cuando trabajé con Mota, que fue una de las cosas también que aprendí con él y que hacíamos juntos era buscar los claims. Es decir, cada ir para es tontería, es un claim, es un eslogan, porque al final, claro, tú haces que un producto sea mucho más viral. Cuando no existía la viralidad, lo haces de esta forma, ¿no? Generando una marca de casa que te permite hacer todo esto. Y la verdad es que la decisión fue porque dije, oye, es que es un material inagotable, pero al margen de eso tiene una cosa también que siempre he agradecido y es que las películas son las mismas aquí y en Nueva Zelanda. ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas a actuar a Nueva Zelanda, pues yo nunca pensé que iba a ir a actuar a Nueva Zelanda, pero cuando vas a actuar a Nueva Zelanda y Australia, las películas son las mismas. Entonces tú estás hablando de los mismos tópicos. Con lo cual, el background del espectador es el mismo. Y generas lo que llaman los modernos a través del feedback, el engagement con el espectador, porque estás trabajando en su memoria emotiva, en su memoria sensitiva, cosas que ha visto. Y esto pues es lo que te permite tener seguidores en todo el mundo, ¿no? Y decir, pues eso, que te puedes ir a... O sea, ¿sabes? Lo más bonito que me ha pasado en mi vida es ir a Nueva York a actuar. Entonces, porque además es curioso, yo me crié en Albacete y Azorín, el poeta que era alicantino, a Albacete le llamaba la Nueva York de la Mancha, porque le sorprendía al pasar por Albacete ver edificios altos. Entonces, una cosa que los albaceteños llevan muy a gala, ser la Nueva York de la Mancha. Y tenía mucha gracia, ¿no? Que mi carrera empezase en Albacete y terminase en Nueva York. Era como muy curioso. Y bueno, pues fue una decisión afortunada, pues te digo que en parte intuitiva y en parte porque me acompañó la suerte y nada, y contentísimo, y ahí estoy, con nuevos proyectos de americanos, que no dejo de hacerlo. He hecho 3 espectáculos, ahora estoy con un libro muy divertido que quiero hacer, y a ver si en el futuro, no quiero hablar todavía del asunto, pero es un libro en el que meto guión e ilustración, ¿no? Que es una de las cosas que más me gusta y que la sigo haciendo de manera callada y que ya toca disfrutar con ella. Y que te quería preguntar, digo, una vez que ya obtienes fama y cada vez te vas curtiendo más en este ámbito y en este campo, ya poco a poco te van etiquetando la etiqueta del calvo de los americanos, Sí, sí. que ya se te ha puesto como si fuese un San Benito. Te quería preguntar si al final decidiste ya de dejar eso, ser los chistes de los americanos por algún motivo, ¿estabas ya cansado o simplemente dijiste, pues mira, paso olímpicamente y no... No, a ver, yo no lo he dejado nunca. Es decir, durante un tiempo he aparcado, o sea, yo tengo 11 espectáculos y yo soy productor de otras cosas, pero aparte soy productor de mi propio trabajo y cuando tú eres productor, tú tienes que diseñar lo que vas a hacer, no es simplemente...
Me apetece esto, ¿no? Porque planificar una gira, nosotros estamos cerrando ahora México, Colombia y Costa Rica ya para final de año, Perú. Estamos trabajando hasta mayo del año que viene. ¿Por qué? Pues porque somos los que tenemos que alquilar espacios, tenemos que preparar equipos, o sea, las cosas son muy complicadas muchas veces y lleva mucho tiempo y eso, o sea, yo salgo al escenario, pero hay un buen equipo de gente detrás haciendo todo esto. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces esto, pues las decisiones que tomas tienen un interés artístico, porque a mí me puede apetecer esto, pero también tienen un interés, evidentemente, como producción, de ver qué es lo más conveniente. Y aquí manda el público, es decir, si tú te conviertes en una persona que hace solo eso, llega un momento en que aburres al público. Cuando yo estaba haciendo el espectáculo que me dio a conocer, que era Igual en América, pues yo llevaba años haciéndolo y hacía otra serie, otros espectáculos, pero la gente, evidentemente, ya cuando pegó la hostia en televisión y en internet, pues claro, empezó a volverse tan masivo, que es decir, que llegó un momento en el que dices, pues es ahora cuando estás, pues cuando ya estaba muy bien, es ahora cuando tienes que ofrecer otras cosas. ¿Por qué? Porque si no pasas a ser solo el que solo hace eso. Y como productor es un error, porque si no, tú no eres capaz de ofrecer otras cosas y decirle a tu público, puedo hacer otras cosas. Y eso significa que tienes que dejar de... O sea, no puedes coger todos los trabajos que te llaman para, vente aquí a hacer esto de los americanos, porque si no, aburres a la gente y la agotas. Es que, ¿os acordáis del episodio de Los Simpson del niño de Yo no he sido? En el que Bart Simpson se hace famoso diciendo yo no he sido. Pues es un poco un resumen broma de esto y esto hay que gestionarlo bien. ¿Qué pasó? Que dejamos de hacerlo para presentar otra serie de proyectos, aparte me puse a hacer otras cosas en televisión, en fin. Después tocó retomarlo y llegó un momento en el que la gente dice, pero ¿cuándo vas a hacer más cosas de americanos? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Y entonces cuando has generado esa expectativa es cuando dices, y ahora toca volver. Pero también con la responsabilidad de decir, es que el material que había en redes, la última vez que yo dejé de mirar, te estoy dando, pasaba los 55 millones de reproducciones. Entonces dices, la responsabilidad de hacer algo y que no te digan menuda mierda comparado con lo otro, pues era tremenda. Entonces me tomé mi tiempo para hacer la segunda parte, va a hacer Encuentro en América 2, tanto que hice la segunda y la tercera. Es decir, escribí tanto material y aún me sobró muchísimo, porque estuve escribiendo mucho tiempo. Entonces, cuando por fin hice la segunda, con el miedo de a ver cómo funciona esto, y funcionó muy bien, y todo el mundo me decía, supera la primera, pues dije, pues es el momento acto seguido de presentar la tercera. Y entonces nos lo planteamos además como un reto muy guay, porque hicimos una cosa que nadie había hecho, que era hacer una trilogía. Entonces cogimos durante 2 años, todos los fines de semana en Madrid, hacíamos los viernes la 1, los sábados la 2 y los domingos la 3, y había mucha gente que se la veía seguida. O sea, sacaban en un abono y venían viernes, sábado y domingo a ver los 3 espectáculos. Eso es una barbaridad, porque son 6 horas prácticamente de guión. 6 horas, que se dice pronto, que hay que trabajar, ensayar, preparar. Con 2 años y pico me dejó fundido, porque me dejó muy fundido, pues te cuesta, o sea, de hecho, no quiero darme las de víctima y nada, porque yo soy muy feliz haciendo lo que hago, pero me obligaba a entrenar físicamente mucho, a cuidarme mucho. No tenía vida asociada, porque no puedes salir, porque es que al día siguiente tengo una función muy intensa y al día siguiente da, entonces, bueno, pues ya prácticamente, y llega un momento en el que dice, bueno, yo creo que ya está bien, lo hemos hecho 2 años, casi 2 años y medio, lo paramos, y porque además se me había juntado plancha y yo quería hacer otro tipo de espectáculo, menos teatral, más stand-up comedy, más canalla, y de ahí salió Misery Class, que llevaba también tiempo queriendo hacerlo, y en eso estoy ahora, pero vamos, en algún momento volveremos otra vez sobre los americanos, pues porque sí, porque además esto es muy sencillo, cuando me aburro de hacerlo, dejo un tiempo de hacerlo y hago otra cosa, y cuando la echo de menos, pues vuelvo a hacerlo, yo creo que es. Pero vamos, que yo no soy de los que dicen, estoy aburrido, de que vaya, doy mucho las gracias, porque además pues, he tenido mucha suerte con esto y encantadísimo de hablar de americanos y de estadounidenses, porque si no luego se me enfadan en Sudamérica o en Canadá o en México.